Bien, muy buenas noches. Ya llegamos al cenit, al culmen de estas jornadas, de estas primeras jornadas, y lo hacemos abordando un periodo histórico generalmente muy poco tratado en los estudios sobre Fuengirola, como es el siglo XVIII y su repercusión en el catastro. Y para eso la verdad es que tenemos la verdadera fortuna de contar con alguien que yo me atrevería a decir que es ahora mismo un referente, el primer referente a nivel andaluz en lo concerniente al catastro de Ensenada, y que en breves años, dada su juventud, será uno de los máximos exponentes a nivel internacional. Es Ángel Aguilar. Él ha sido antiguo coordinador de grado de la Universidad Internacional de Valencia y actualmente es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja con el Ministerio de Hacienda, lo concerniente al catastro de Ensenada. Ha hecho una multitud de publicaciones sobre el catastro en el Valle de Alagís, en sitios de la zona de Segovia, de Castilla-La Mancha, de Granada, de Cádiz, ahora está con el catastro de Algarrobo, y multitud de publicaciones en el ámbito científico de gran impacto. Lo más interesante es que, como digo, nos va a aportar una información muy novedosa que hasta ahora ha permanecido prácticamente inédita y que nos permitirá conocer mucho mejor lo que sucedió en el siglo XVIII alrededor del castillo. Bueno, y ya antes de finalizar esta presentación, me dicen que la semana que viene se va a emitir en Fuengirola Televisión de 8 a 9 todas estas conferencias por si alguna persona está interesada. Entonces, de 8:30, ¿no? Mira, de 8:30. Entonces, pues ya saben, si alguna persona no lo ha podido ver, pues no lo puede ver. De todas maneras, como le dije, se tiene intención por parte del Ayuntamiento, gracias al denodado esfuerzo que está haciendo, de que todas estas conferencias se publiquen en detalle con toda la información histórica que se ha proporcionado, ¿no? Y ya, sin más dilación, le dejo con Nacho Aguilar. Muchísimas gracias. Sí, ¿se oye? Vale, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle la deferencia de estar hoy aquí, siendo viernes ya en el cierre de jornada. Y que a uno lo presente su maestro o uno de los que fue su maestro tiene estas cosas, ¿no? Que siempre te pone por las nubes y ahora veremos a ver cómo sale uno a la plaza e intenta resolver el entuerto donde lo coloca. La realidad y la suerte y la culpa mayormente fue de este hombre que tienen aquí, de Juan Antonio, a quien le agradezco la invitación, porque en el mundo del catastro entro gracias a él, gracias al catastro que me traslada del Valle de Adalají, que luego ha terminado en una publicación en un libro. Quisiera darle las gracias encarecidamente por la invitación, así como a Lidia, a Ramón, a las personas de la concejalía y del ayuntamiento que han hecho esto posible. Sin más dilación, vamos a entrar en lo que es la Fuengirola del siglo XVIII. Y cuando hablaba con Juan, le decía una cosa que era sumamente curiosa. Digo, por esto que voy a hacer me van a tirar de las orejas. Verán, me van a tirar de las orejas porque el catastro de Ensenada se realiza en aquellos lugares que tenían desmería y alcabalatorio propio. Es decir, este documento se encuentra en Mijas, pero es un rara avis dentro de todos esos catastros por un motivo particular que es el que vamos a ver. La pregunta, en este caso, la pregunta que va a dirigir todo lo que va a ser esta intervención es ¿por qué se hace un catastro o por qué se catastra Fuengirola y aparece dentro del catastro de Ensenada? Esa es la pregunta clave que nos va a permitir conocer todo el recorrido y que va a dar sentido a esta conferencia. Bien, en primer lugar nos tenemos que preguntar qué es un catastro. En este caso, normalmente, cuando nos llega una carta que suele tener este encabezamiento, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gerencia Territorial de Málaga, todo el mundo, ya veo aquí, hay alguna persona que se echa mano al bolsillo. Sí, cuando te llega una carta del catastro, normalmente es para que le paguemos o para algún problema, ya me están haciendo con la cabeza así, es verdad que suele ser bastante problemático. Pero el catastro también nos sirve para conocer cómo era el territorio, cómo era el territorio en épocas anteriores, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, les pido disculpas porque aquí se ha ido el blanco de fondo,
porque tenemos dos acepciones en la RAE, ¿no? Dos definiciones que nos hablan sobre el catastro. La primera, con la que estamos muy familiarizados, la primera es lo que entendemos todos y cada uno de nosotras y de nosotros por lo que es un catastro, es decir, un censo y padrón estadístico de la finca rústica y urbana. Eso es lo que nos viene a nosotros en esa carta y por lo cual tenemos normalmente que pagar una serie o una cantidad de dinero X. Bien, pero hay otra. La siguiente es contribución real que pagaban nobles y plebeyos y se imponía sobre todas las rentas fijas y posesiones que producían frutos anuales fijos o eventuales como los censos, hierbas, las bellotas, los molinos, las casas, etcétera, etcétera. Es decir, se refiere a una contribución que tenían que pagar nobles, plebeyos y en este caso en el de Ensenada es la primera vez que se catastra la iglesia, también van a tener que pagar los eclesiásticos. Por ende, vamos a tener en cuenta esta segunda acepción. Bien, verán, el catastro de Ensenada no se entiende sin antes conocer 4 o 5 hitos que suceden desde 1704, 1714, hasta el 10 de octubre de 1749, que es cuando se da comienzo en realidad, cuando Ensenada pone en marcha este proyecto, se le da viabilidad y se catastra toda Castilla. ¿Cuáles son? El primero de ellos, la llegada de los Borbones. Como bien saben, hay una guerra de sucesión por la cual llegan los Borbones tras esa victoria y la Casa de Austria se retira. Por tanto, estos Borbones, que vienen desde Francia, traen una política muy centralizadora, es decir, el Estado tenía que controlarlo todo, eran mucho más centralistas que los Austrias. Tengamos eso en mente. El segundo hito, el vecindario de Campo Florido, es decir, un vecindario porque Campo Florido pregunta en 1717 cuánta gente había. Claro, uno pregunta cuánta gente había para saber cuánto le tenía que cobrar a cada uno, básicamente, por eso lo preguntó. ¿Cuál fue el problema? Que la recogida de datos no fue muy buena. Es decir, no todo el mundo, porque ya se sabía, la gente ya sabía que cuando venían a preguntarle era porque le iban a cobrar o algo o se lo iban a llevar a galeras porque teníamos una guerra, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente pues intentaban apartar toda la información posible. No fue muy buena y no es muy fiable esa fuente, pero la tenemos que usar de referencia. 1720. Estamos dentro de lo que son las guerras italianas. No olvidemos la esposa de Felipe V, que era Isabel de Farnesio, que quería colocar a su hijo en los ducados italianos, en las tierras italianas, en posesión regia. Es decir, quería situarlo en la alta nobleza o como reyes en lugares de Italia o de la República y los ducados italianos. Pues entonces, ¿esto qué va a provocar? Quien soltaba la pasta, en este caso quien soltaba el dinero, era la Hacienda Española. Y ese va a ser uno de los grandes problemas. Lo vamos a pagar. Tanto es así que ahora que hablan mucho de crisis, que hablamos de todos estos términos y de todos estos elementos, en 1739 en España declaramos una bancarrota. Se declara la bancarrota y se dice, señoras y señores, no tenemos dinero en las arcas del Estado, no tenemos dinero en las arcas regias, y eso lo hace este señor que es Campillo, José Campillo. Por último, el otro hito, muere Felipe II, muere Felipe V, y en este caso llega Fernando VI a la corona, que es quien da luego pie a que se produzca este catastro. Bien, pasamos, y para entender por qué hay que modificar los impuestos como se pagaban, ya hemos visto que en 1739 se declara la bancarrota y para obtener dinero se venía debatiendo una cosa, que es esto, el debate de la única contribución. No se entiende el catastro sin el debate de la única contribución, que era que la única contribución lo que decía era que cada uno tenía que pagar en función de lo que tenía. Eso nos suena a todos ahora, que nos dicen que tenemos que pagar en función de lo que cada uno tenía. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Y en estas dos imágenes lo tenemos. Por un lado tenemos una clase privilegiada, un estamento privilegiado, nobleza y clero, alta nobleza y clero, que no pagaban, o que pagaban, mejor dicho, que pagaban muy poco en función de lo que tenían. Por tanto, no llegaba con ese dinero para todo. Y luego unos pecheros, que eran quienes soportaban todas las cargas, pero como su salario y su capacidad económica era muy poquita, pues siempre estaban hasta el cuello o no tenían nada. ¿Os suena, verdad? Me hacen así, sí. No suena. Bien. Pues entonces, este debate de la única contribución lo que intenta es cambiar
solamente una de las 3 patas que tenía la Hacienda española en ese momento. La primera de ellas, rentas generales, que no se va a tocar, las rentas estancadas o estancos, como el del tabaco, y la que se quiere tocar son las rentas provinciales, porque las rentas provinciales eran, para que se hagan ustedes una idea, la que afectaba directamente a los productos de primera necesidad, aquella que venía a afectar a productos de primera necesidad o que tenía que pagar los pecheros y que siempre cargaba a los pecheros. Esa era la que se quería modificar. ¿Qué se pagaba dentro de estas rentas provinciales? Alcabala, cientos, rentas especiales, millones, nuevos impuestos de la carne, etcétera, 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 etcétera. Un largo etcétera, que ahora veremos lo que se decía de este tipo. Bien, aquí les pongo una transcripción del documento de Mengíbar que es sumamente clarificador de todo esto que les estoy contando. ¿Qué nos dice? En cuanto al primero, parte de la izquierda, en cuanto al primero dijeron, esto es una pregunta que se le hace dentro del catastro, en las respuestas generales, ahora veremos, se le pregunta a los señores de Mengíbar y le dicen, bueno, ¿ustedes cuánto pagan? ¿Ustedes creen que pagan mucho, que pagan poco? ¿Ustedes qué es lo que pagan y cuánto pagan? Y le responden lo siguiente. En cuanto al primero, saben que les consta que las contribuciones que se cargan en la villa, por servicio ordinario y extraordinario, dentro de esas rentas provinciales, paja y utensilios son excesivas. Eso es lo primero que dicen. Son excesivas por una cosa fundamental. Y es que dice que ese repartimiento de lo que tenían que pagar, cada uno de ellos se hace con el vecindario que hemos visto de 1717. Es decir, 30 años después, 35 años después, se seguía utilizando un vecindario que ya se había quedado anticuado. ¿Pues por qué? Porque la gente nos movemos, porque hay enfermedades y nos tenemos que trasladar a otro sitio, porque no siempre nace todo el mundo y tenemos un boom demográfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurría? Pues que entonces la carga o el reparto era muy desigual. Pero no es el caso más flagrante, no es el de 1717 el más flagrante en este caso. Tenemos otro en Aguilar de Campoo, que utilizan un censo de 1591, que es en este caso las relaciones topográficas de Felipe II. O sea, todavía mucho más antiguo. Tal era el caos que recoge la profesora Camarero Bullón, una de las cartas que se anota de las personas que trabajaban en contaduría, que decían que tenían que trabajar con un diccionario al lado para enterarse de todo lo que tenían que trabajar y todo lo que tenían que hacer. Bien, con todo esto que les he explicado, llegamos a lo que sería la magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos, desde 1749 a 1746. Esto es lo que se conoce como el catastro de Ensenada. Bien, pero no olviden este nombre, magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos. Esto no se hace porque queremos hacer un catastro, esto queremos hacerlo porque hay un dinero que no llega a las arcas del Estado, que no llega a las arcas regias, y una diferencia entre los que pagan uno y los que pagan otro sumamente brutal. Por tanto, esto es lo que se quiere cambiar. Ahora bien, ¿cómo se hace ese catastro? Estamos hablando de un territorio que abarca 15.000, en torno a 15.000 poblaciones, desde Galicia hasta Murcia, se catastra todo el reino de Castilla y estamos hablando de unos 80.000 volúmenes. Hay quien lo contabiliza y habla de 4 millones de folios, etcétera, etcétera. O sea, hay cifras ahí muy dispares, pero lo cierto es que hay 80.000 legajos que son así, o sea, son tomos enormes de documentación. ¿Cómo se catastra? A nivel estatal, la Real Junta de Única Contribución es la que lo controla todo. Luego, a nivel de reino o provincia, van a ser las intendencias y comisionados, y los que van a preguntar a Mija, porque no hay que olvidar que lo que vienen es a preguntar a Mija, van a ser las audiencias con unos jueces subdelegados. ¿A quién van a catastrar? Porque hasta la fecha no se había catastrado nada más que a unos pocos. En este caso cambia, la dinámica cambia y ahora se va a catastrar a toda persona jurídica y física. Esto de jurídica está muy bien porque entraba ya lo que son las órdenes militares y entran también lo que es la Iglesia, del Estado general, noble o eclesiástico, que fuese titular o propietario, que tuviese algo. Yo le pregunto a alguien cuánto tiene para luego, en función de lo que tiene, cobrarle más o cobrarle menos, dependiendo de ese elemento. Y nos vamos a encontrar dentro del catastro 3 palabras clave, de las cuales hoy, a pesar de que se ha explicado hasta la saciedad, se sigue errando. Esto a muchos os sonará, a los de mi generación nos suena menos. A mí me suena por esto, pero en este caso tenemos un vecino. Los vecinos, ¿quiénes van a ser?
Los cabezas de casa, los cabezas de familia. Eso mi generación, que no lo ha vivido, le cuesta algo más entenderlo, pero nos referimos con vecino a cabeza de familia. Es decir, el varón normalmente era varón, salvo muerte, que en este caso era la viuda, que se quedaba al cargo de todas las propiedades o que era la persona que tenía al cargo todas las propiedades, aunque en su familia hubiese 5 hijos, 6, 7 o 4 hijas, las que sean. Habitante va a ser toda la persona. ¿Qué ocurre? Que como fiscalmente solo van a preguntar a los vecinos, los habitantes luego se suele calcular con un factor multiplicador, pero en este caso, como se conserva la documentación, hemos podido obtener todos los habitantes del castillo de Fuengirola, que es lo que vamos a ver ahora después. Y por otro lado, el forastero. El forastero era el vecino de otra localidad, de otra villa, que tenía una propiedad en Fuengirola. Ese va a ser el forastero. Y a veces esos términos hay quienes los cambian, hay quienes los mezclan. Bien, esto es muy importante porque tenemos todavía y se conserva bastante documentación del catastro. Lo que pasa es que hay que saber interpretarla y hay que saber qué es lo que se hace y qué es lo que se tiene. ¿Por qué digo esto? Los memoriales o relaciones normalmente se han perdido todo. Esto era lo primero que se pedía cuando llegaban. Es decir, la audiencia lo que hacía, la persona que venía a catastrar el castillo de Fuengirola, en este caso mi hija, lo primero que hacían era mandar un bando. Ese bando se manda en torno a finales de 1751. En los últimos 15 días de diciembre es cuando se manda un bando y se les dice a todos los vecinos: señoras y señores, vayan preparando ustedes en un papelito todo lo que tienen, que vamos a ver si eso es verdad o es mentira. Bien, eso es lo que se llama memoriales o relaciones. Después de ese papelito, que se le entrega a la persona, en este caso encargada de recepcionarlo, a la autoridad de la villa, tenemos las respuestas generales, que son 40 preguntas que están disponibles en pares. Y por eso me estaban criticando y tirando de la oreja últimamente, porque me decían: no, es que Fuengirola no aparece en pares. Digo, ya, pero aparece en el catastro. Digo, es un rara avis y no tenéis tampoco, o no nos tenemos que poner nerviosos por eso. Respuestas generales, 40 preguntas, todas iguales en el Reino de Castilla, y nos dan una información, en este caso, similar, que nos permite hacer bastantes comparaciones. Libro de lo real. El libro de lo real era lo que cada persona tenía, lo que cada vecino cabeza de casa tenía, se encuentra en el libro de lo real. El libro de los cabezas de casa son todas las personas y habitantes, todas las habitantes que había en cada una de esas casas. El material verificatorio, sumamente clarividente, no se conserva todo, pero este material era el que te decía si alguien había intentado engañarte. Es a partir de este material, porque es cuando se le dice, si había una cosa que no cuadraba, era cuando se le preguntaba y se le decía: oye, fulanito, fulanita, esto que me estás diciendo no es. Y entonces es en este material en el que se tienen. Y luego resúmenes cuantitativos de todo lo que se había hecho en esas operaciones. A nivel provincial tenemos estado, mapas generales, libro de los enajenados y por último un apunte, que son libros de mayores hacendados, el censo de Ensenada y el vecindario de Ensenada. Ese es todo el corpus documental del catastro de Ensenada. Entonces, cuando hablan de catastro de Ensenada, a veces no se especifica a cuál de cada una de estas partes se está refiriendo. Normalmente son todas respuestas generales. Bien, ¿qué se conserva de Fuengirola? ¿Qué es lo que tenemos exactamente de Fuengirola y dónde está? Por un lado, no tenemos memoriales o relaciones, respuestas de interrogatorio, respuestas generales sí están. Sí está el libro de lo real, el libro de cabezas de casa, el material verificatorio a medias, los resúmenes cuantitativos están y el resto a nivel provincial también están. Lo pueden encontrar ustedes en el portal de archivos españoles, en pares, están digitalizadas lo que son las respuestas generales, pero tienen que irse a Mija. En el archivo, y aquí le doy las gracias al archivero, a Salvador, por haberme dado la oportunidad de estudiar todo lo que es la fuente documental del catastro, y en el Archivo Histórico Nacional. Es aquí donde van a encontrar ustedes todos y cada uno de estos documentos. Bien, ¿quiénes van a catastrar? ¿Quiénes son los encargados de ir a Mija, en este caso, y comenzar el 5 de enero de 1752 a conocer y a saber qué es lo que se tiene y cuánto es lo que se tiene, en este caso, en Mijas? Bien, vamos a tener un juez subdelegado, que va a ser la persona encargada de dirigirlo todo, que es, en este caso, don Juan Ruiz de Mendoza, capitán de infantería, y luego vamos a tener los señores, en este caso, los alcaldes
alcaldes ordinarios, regidores perpetuos, escribanos públicos, regidores anuales y una persona o una figura que nos interesa muchísimo, el cura. Y ahora después entenderán por qué. Don Vicente Contreras y luego los peritos. Toda esta gente es la que se va a pasear por el campo, la que va a verificar que todo es correcto y a la que le van a preguntar si todo lo que se estaba diciendo era verdad o no. Bien, ¿qué información tenemos? Y aquí tienen una copia, o sea, un extracto, esta es una fotografía del original que se conserva en Mijas, del vecindario del Castillo de la Fuengirola. Así es como lo llaman. Dentro de la magna averiguación lo llaman el vecindario del Castillo de la Fuengirola. Tenemos el libro de lo raíz, como decía, y el libro de lo personal. Esta es una copia del libro de lo personal, del libro de familia. ¿Cómo está estructurado? De esta manera. Este primero que tienen aquí es el cabeza de casa, siempre. ¿Por qué lo vamos a conocer o por qué lo vamos a saber? Porque te pone el oficio, te dice que es jornalero. En este caso, Juan de Torres. En este caso, Juan de Torres jornalero, Juana de Ortiz su mujer, etcétera, etcétera. Luego tiene sus hijos y luego aparece una línea muy llamativa que es la que nos dice que ahí esa familia se para, se corta y pasamos a otra familia. El total de cabezas de casa, el total de vecinos. Recuerden que vecinos era el cabeza de casa o la cabeza de casa si era viuda. 99 en este caso seculares, no eclesiásticos y un eclesiástico. Ese es el total que vamos a tener en el Castillo de la Fuengirola. Insisto, se catastra dentro y está dentro del catastro de Mijas. Por tanto, se hace un apéndice aparte. Luego tenemos, aquí tenemos el vecino del Castillo de la Fuengirola, secular, en este caso el cura, que nos dice que era don Miguel Medel, presbítero cura de dicho castillo, doña Catalina Calderón su madre, doña Josefa González una parienta que tenía, Catalina de Aragón una sobrina y Juan Medel un hermano. Pues esta era la familia completa, en este caso, del cura en 1752. Pero tenemos más datos. Podemos saber cómo se conserva el libro de los raíz, no solamente tenemos el número de vecinos, sino que tenemos también el número de habitantes. ¿Cuál era la población total que vivía en el Castillo de la Fuengirola? 447 seculares y 5 que van a ser eclesiásticos. Y aquí hay ya quien me está poniendo cara rara. Cara rara porque el castillo tiene la dimensión que tiene. Y estamos hablando de 450 personas. Eso me gusta porque es el final, no porque ese catástrofe Fuengirola, eso es hacia donde vamos a ir y ténganlo también presente. El total, pues aquí lo tienen, hombres 238, 214 mujeres, la edad mínima 0 años, la edad máxima 86, que la tiene Bartolomé de la Torre, viudo, y una media edad de 23 años. Esposas, viudos 2, viudas, solía haber muchas más viudas que viudos, hay algunos casos que no, pero la norma nos indica esto, y pasamos, porque vamos a enlazar ahora con una de las cosas que se ha dicho. Esta es la pirámide de población. Lamento porque esto se vea así de pequeño, luego en el libro, ya digo, será mucho más grande, pero va desde el 86, que es Bartolomé de Torre que hemos visto, hasta el 0, y van a ver una cosa sumamente llamativa. A muchos nos han explicado el boom demográfico del siglo XVIII. Eso normalmente se solía explicar. Ese boom demográfico del siglo XVIII es toda esta parte que tenemos aquí. Eso es lo que va a significar el boom del siglo XVIII. Y se preguntarán, cualquier persona que ha mirado pirámides de población, lo que más le llama la atención son entradas y salidas. Y aquí tenemos unas entradas y salidas muy marcadas. Es más, tenemos una población que casi desaparece cuando alcanza más de 42 años. No están. Recuerden una cosa que hablaba don Juan Antonio Martín al principio. Y era que esta zona era muy propensa a la malaria. Era propensa por el tema de los mosquitos. Luego tenemos otra cosa que era la peste. En 1752 se declara, por ejemplo, en Orán un brote de peste, que ya se habían dado algunos, pero se declara en Orán. Y se hace un cerco sanitario aquí en Fuengirola y se preparan para que eso no lleguen hasta aquí y se mandan barcos para evitar ese paso de la epidemia. Luego vamos a tener también tercianas y cuaternas. No sé si a alguno le suena, eso eran las fiebres de 3 y de 4 días. Normalmente a la gente que solía ser agricultora le daban este tipo de fiebre, las ternas y cuaternas.
Vamos a tener también, obviamente, problemas de sanidad público, se pueden ustedes imaginar, y luego problemas de salubridad propios de las personas, ¿no? Ese trato de enfermedades y ese problema de enfermedades también lo vamos a tener. Por tanto, es por este elemento por el cual, además del de las guerras que hemos visto, que llevábamos ya todo un siglo de guerra y la mitad del otro también, por el que la población está sumamente marcada por estos rasgos. Bien, una cosa que nos permite el catastro, que es la parte, digamos, que más me gusta porque es con la que más suelo interactuar, ¿no? Con la que más se suele preguntar cada una de las personas que vienen a ver la charla. Es por los apellidos. Gracias al catastro podemos hacer el estudio genealógico de todas esas personas que había. El catastro nos permite, aquí lo tienen, hablar y contabilizar el número de apellidos. ¿Cuál es una de las cosas que tienen esta serie de apellidos? Pues que solamente ponían un apellido. Normalmente no aparecen dos, salvo que la persona fuese de la nobleza, de la hidalguía, etcétera, etcétera, que entonces sí se ponía la intitulación completa, pero si no, tenemos únicamente un apellido. En Fuengirola, ¿qué había más? Pues Gutiérrez, Esteban, Ortiz, Lara, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, pues todos los que estáis aquí probablemente llevéis algún apellido de todos estos, ¿no? Muy curioso, Campoy. Me paro en Campoy porque solamente vi una familia de, creo que era de 3 personas, perdón. Solamente aparece Campoy en esta familia. En el resto, pues, si hay alguna, y sobre todo en los que aparecen una es porque son mujeres. Las mujeres, al perder el apellido porque pasa el del hijo, pues esa rama familiar era un poco más difícil de seguirla. Oficios del castillo de Fuengirola. Y esto nos va a dar otra pista de por qué se catastra el castillo de Fuengirola. Los oficios van a ser, esto que tenéis de azul, militares. Y esa es una de las claves por la que se va a catastrar, es un territorio militar. Luego vamos a tener un gran número de hortelanos. Estos hortelanos es lo que a mí me termina de desconcertar, es lo que yo no termino de entender y lo veremos al final del todo, cuáles pueden ser las diferentes hipótesis encima de la mesa. Tenemos un guarda de almacén, tenemos, por ejemplo, 8 molineros, 8 jornaleros, venteros, sirvientes, sirvientas, mozos, etcétera, etcétera, pero sobre todo vamos a tener militares y vamos a tener hortelanos, que van a ser los que van a estar, y marineros, un total de 6. Normalmente estas personas no aparecen como marineros, sino como trabajadores de la mar. Se refieren a la mar y ahora después lo veremos como ese elemento. Bien, dentro del documento del libro de los raíz, es decir, el libro de las propiedades, nos aparece una cosa muy curiosa que a veces se confunde. Por eso decía antes lo de vecino y lo de forastero. Bien, cuando hablan de personas de Mija, cuando nos dicen que era de Mija, nos ponen lo siguiente: Andrés Pérez, Alonso Rubio, que llegamos a la persona de Fuengirola, Alonso de Lara, vecino del castillo. Nos está diciendo una cosa clara, que no se entiende como vecino de la Fuengirola, es decir, se catastra aparte, que es lo atípico, es el rara avis que tiene el catastro de Ensenada en Fuengirola, que la persona que se presupone se entiende del mismo término municipal, para que nos entendamos todos en términos coloquiales, se le pone que es vecino de otro sitio, como si ese sitio estuviese aparte. Eso es lo curioso, porque no ocurre, ojo, con las personas de Osunilla. Los que están aquí conocerán Osunilla. Pues no se pone que es vecino de Osunilla, se pone como vecino normal, exactamente igual a como aquellos que son de Mija. No se hace esa distinción. Esa es el rara avis. Bien, ¿qué van a tener? ¿Cuáles son las propiedades que tienen? Catastro y censo. De Ensenada, el eclesiástico, van a tener el curato del castillo, pues habla de los censos, de que cobra dicho curato de la Fuengirola sobre casas, haciendas y demás, un total de 55 reales. Esto es lo que va a cobrar, digamos, de todos esos censos el cura. Y estos son más o menos las descripciones, o esta es la descripción que aparece, en este caso, de los eclesiásticos de esta villa. Bien, empezamos a preguntarnos lo siguiente, que era de lo que hablábamos antes: ¿por qué se catastra el castillo? Que es a lo que vamos a intentar llegar. ¿Recuerdan el Alonso de Lara que hemos visto antes? De ese Alonso de Lara nos dice lo siguiente: Alonso de Lara, vecino del castillo Fuengirola y soldado, ojo, ya nos dice la profesión, tenía en el término de esta villa, que está en el castillo de Fuengirola, 730 cabras.
Otra cosa que nos llama mucho la atención, es decir, empiezan a salir animales unos tras otros, una cantidad de animales que si lo sumamos a la cantidad de personas dentro del castillo, me cuesta creer que estuviese todo. Cuesta creer que estuviese todo, porque este es solamente uno de ellos. Aparecen varios vecinos, aparece una relación de varios vecinos que están todos volcados, lo veréis más tarde en la publicación, pero luego te dice también pues que tiene 16 cabezas de vaca, o sea, 16 vacas, 6 yeguas, un caballo y 2 burros. Pues hombre, si eso tenía uno más el resto, es difícil de comprender o de entender. Y aquí un llamamiento a las autoridades. O sea, sabiendo que hay aquí personas del propio ayuntamiento, este es el estado del documento de donde he tenido que extraer esto. O sea, se ve muy poco o nada. Gran parte del tomo 3, porque el libro del catastro está en 3 tomos, el tomo 1 se conserva muy bien, el tomo 2 también, pero el tomo 3 lo arrancaron a cuchillo, un tomo de página de tal del grosor así. Eso ya no sabemos dónde está. Eso se perdió. Y luego otra parte de ese libro se ve de esta manera. Es decir, la tinta con el tiempo, ustedes saben que se pierde, se va. Está llegando a tal punto de que gran parte de ese libro lo estamos perdiendo. Entonces, pues bueno, no estaría de más ponernos todos de acuerdo y salvar ese patrimonio antes de que termine de perderse, porque ya digo, estoy acostumbrado a verlo y ya es casi imposible, porque se pierde y se ha perdido gran parte. Por tanto, es una cosa que entre todos lo deberíamos y lo podríamos hacer. Bien, aquí tienen 3 dibujos. El catastro en la respuesta número 3 nos dibujaba cómo era el término, nos enseñaba cómo era el término, nos lo dibujaban esas personas. Pues bien, esto que parece que una persona pues ha ido, o parece un dibujo de niño pequeño, desde que empieza hasta que se hace mayor y va pintando, ¿verdad? Esa es la sensación que nos da, que va cambiando con ese tiempo, pero no es así. Este de aquí es un término que es Benalúa, en Granada. Un término que se ve bastante bien, que si miramos una foto actual lo podemos entender, con una explicación, pues aquí nos habla de las casas cuevas, y ven Benalúa pues tiene esa especie de cordillera, ¿no? Esas distintas montañas que lo atraviesan, y ahí nos habla de unas casas cuevas, nos indica sobre todo la iglesia. Normalmente se señalaban estos sitios porque eran los importantes y los representativos de los pueblos. Pues este es Benalúa, como digo. Este es Benalmádena. Como ven, pues ya el dibujo sufre un poco, ¿no? Ya no es tan preciso, ya no es tan exacto, pero esto está en las respuestas generales en pares colgados, lo pueden consultar, no hay ningún problema. Y esto es Mija. Aquí se presupone que debería de estar, pues hombre, no sé, tenemos el río Fuengirola, tenemos un castillo, tenemos una serie de poblaciones dentro de Mija, pues no, el dibujo que tenemos es este. Eso es lo que nos dicen, y a veces hay que tener en cuenta una cosa: cuando se estudia mapa, cuando se estudia cartografía, es tan válido lo que nos cuentan como lo que nos quieren ocultar, como lo que no nos dicen. Eso también hay que tenerlo muy presente a la hora de interpretar todos estos contenidos. Otro elemento, no es único, ponemos un caso contrario, mapa del siglo XVII, en el cual aparece Fuengirola. No sé yo si las personas se acordarán de la intervención de Virgilio, que hablaba de una línea de fortificación costera. Pues aquí, si se dan cuenta, se señala perfectamente esa línea de fortificación costera a la que él se refería, que tenía, o que él pensaba que tenía ascendencia. Aquí sí se ve claramente esa línea de fortificación costera, y aquí, por ejemplo, encontramos Fuengirola, pero no encontramos Mija. Entonces, es sumamente llamativo cómo no aparece, digamos, la entidad principal del territorio, tal y como estaba, en este caso, confeccionado a mitad del 18 y también en el 17. Pero bien, vamos a ver qué dice el catastro. A la tercera pregunta dijeron que el término de esta villa, linda, por un lado con Benalmádena, por otro con Marbella y con Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre al norte, y luego al sur con la playa. Parece contradictorio que me separes vecinos por un lado, me digas que tienes vecinos por un lado del castillo, y luego no señales que tienes una fortificación o un castillo detrás. A la 37 pregunta por las embarcaciones y te dice que sí, que tiene embarcaciones.
Esta villa hay dos vecinos que tienen una barca de pescar, nos señalan el nombre y le regulan la utilidad de la pesca, pero son vecinos de Mijas. No nos hace esa distinción. Luego sigue la pregunta, pero no aparece en este caso en ningún momento referencia a el castillo de la Fuengirola o a Fuengirola. Bien, no sé si recuerdan ayer un documento que presentaba el cronista oficial de la villa, don Cristóbal Vega, al cual le agradezco pues, el aporte de esta información que les voy a dar ahora, de esta información documental, y el aporte también que realizaba ayer. Hablaba de que en 1785 hay una reclamación por parte del cura del castillo, en este caso, porque no tenían pues, ese beneficio que solían tener, que era el de casa y algunas tierras para cuidar. Hablaba de 1785. Bien, les digo esto y doy las gracias por esto mismo, porque fue él quien me confirmó la duda que presentaba a raíz de la documentación que aparece del castillo, o sea, de la información que nos viene del castillo de la Fuengirola, que es que en el archivo de Catedralicio de Málaga, en el archivo de la catedral, en el tomo 42, en este legajo, se conserva un documento en el que se dice que se instaura la parroquia en el castillo de Fuengirola en 1700, en esta fecha. En 1721, 1720, a raíz de un pleito, porque el cura de Mijas no venía en este caso a dar extrema unción y no venía a hacer las labores al castillo de Fuengirola. Y como no venía, se denunció. Esa denuncia recae, en este caso, como finalización, culmina con el libro, la entrega de los libros de las actas sacramentales, de bautismo, de defunción y de nacimiento. Y eso indica que era parroquia propia, la señalan como parroquia. Esa es una de las explicaciones que nos puede dar a entender y que nos confirman el por qué se catastra, en este caso, dentro del catastro de Mijas, por qué se hace un apéndice aparte de familia para Fuengirola. Es porque era el cura del castillo quien iba apuntando a toda esa gente, y es el cura del castillo quien termina dando esa información a Mijas para que la incorpore. Otra cosa muy curiosa es que los folios no están, en este caso, no están enumerados. Los de Mijas sí, los de Fuengirola no aparecen en ningún momento, no aparecen foliados, en este caso, no tienen el número. Ahora bien, se catastra también porque es un término militar, y esto es una cosa que tienen clara. Lo ha estudiado muy bien la profesora Laura García Juan, en Ciudad Rodrigo. En los autos y diligencias viene un documento, en este caso no se conservan o no se han encontrado los autos y diligencias de Mijas, pero se conserva un documento en los autos y diligencias de aquellos lugares con fortificaciones donde se explicaba cómo estaba la guarnición, y eso es una constante en el siglo XVIII. Fresnedillo era la que hablaba que en Fuengirola, es la que ha hecho en este caso en Fuengirola estudios sobre el castillo y sobre los distintos informes que se van mandando a lo largo del siglo XVIII para saber qué obras había que acometer. Había elementos que había que acometer de obra. Una persona que, o la última persona que ha abarcado y que ha hecho todo este tipo de estudios es María del Carmen Peinado, que ha presentado una tesis, y la tesis doctoral va sobre esa documentación del 18 entre el triángulo de Benalmádena, Fuengirola y Mijas. Es la última persona, o es la que yo conozca, que ha entrado en estos temas y que ha analizado también documentación del catastro. Bien, ¿por qué se catastra o cuál es la clave? ¿Cuál es la hipótesis? Lo que vamos a intentar desentrañar en las páginas venideras de esta obra que culminará con las ponencias de todo. Bien, ya hemos visto que aparecen un número muy alto de personas, un número muy alto de habitantes para el castillo que tenemos. Y también aparece, por otro lado, un número de ganado, que si lo sumamos todo, recuerden lo que ayer ponía en el documento Cristóbal Vega, que hablaba de que únicamente pertenecía del interior del castillo para adentro, en 1785. Lo que no cuadra, o lo que no termina de entenderse, es dónde estaba el resto de población. En este mapa es muy curioso, porque sí aparecen aquí arriba, en Mijas, el total de casas y de poblaciones. O sea, te señala en rojo las poblaciones, aparece en Mijas y aparece el castillo de Fuengirola. Y además, luego van apareciendo distintos puntos se encuentran aquí, lo siento por la calidad en este caso de ampliación, pero se ven distintos puntos rojos que señalan
viviendas o localizaciones urbanas a lo largo de todo este territorio y, en este caso, en la Torre de la Cala. También se encuentran distintas poblaciones. La pregunta es, si esa persona puede o no puede, digamos, por el tamaño que tienen, estar en el castillo, si se hacía cargo, en este caso, el cura de las inscripciones, era el cura de la villa quien se hacía cargo, el cura del castillo de Fuengirola, perdón, quien se hacía cargo de las inscripciones de todas estas personas. Esa es la hipótesis que planteamos y que esperamos aclarar dentro de la obra que se hará por parte de Juan Antonio Martín Ruiz, que coordinará Juan Antonio Martín Ruiz, en este caso, en los próximos meses creo que va a salir. Así que les agradezco muchísimo su tiempo, quedo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, cuestión. Si alguien quiere saber si había un apellido exacto, tengo aquí, lo puedo consultar rápidamente. Si alguien tiene inquietud, etcétera, etcétera, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. ¿Entiendes que se puede entender el castillo de la Fuengirola por toda la documentación que has dado del vecindario, que tiene una entidad jurídica equivalente a la villa? A ver, en ningún momento se habla de que es una entidad de villa. Es decir, si el catastro de Fuengirola o el apéndice o anexo que se hace de Fuengirola está dentro del catastro de Mija, es porque no era una villa como tal. Digo villa a nivel fiscal, que eso también hay que entenderlo. Es decir, cuando se hace un catastro se hace una documentación fiscal, que era la que se pagaba y era a lo que se refería el fisco. Es decir, no tiene ni desmería ni alcabalatorio propio. La forma o por lo que se pide y se catastra es porque es una fortificación militar. Ese es el hecho de que aparezca dentro del catastro. Lo que sí puede tener y lo que sí tiene, a tenor de los datos que aparecen, es una entidad parroquial propia. Eso sí lo tiene, porque se conforma en parroquia en 1720-1721 a raíz de este pleito. Pero tenemos que diferenciar lo que puede ser entidad territorial administrativa, como la entendemos hoy día, lo que son pueblos, villas, provincias, comarcas, etcétera, etcétera. Luego tenemos la diferenciación parroquial, que sabemos que también hay un mapa distinto para lo que son parroquias, y luego a nivel fiscal. A nivel parroquial sí. A nivel parroquial sí nos dice que hay una diferenciación. Ahora, que tiene el rango de villa no, porque en todo momento se le llama castillo, no se le puede llamar villa.